Siempre les he dicho, he compartido con ustedes la idea de que la vida cristiana requiere entendimiento, requiere conocimiento, requiere sabiduría. La vida cristiana no es solamente venir al templo. La vida cristiana no es solamente doblar las rodillas y hacer largas y cansadoras oraciones. La vida cristiana implica mucho más que la responsabilidad, que la dedicación y que el compromiso con Dios. La vida cristiana significa comprender y conocer qué es lo que es Dios, qué quiere de nosotros. Comprender y entender su pensamiento, su idea, su concepto sobre nuestro obrar. Él mismo nos habla, Él mismo nos corrige, Él mismo nos disciplina. La vida cristiana, además de nuestros actos externos, de participar y concurrir a las reuniones para congregarnos, también significa tener una unión con Él, una unión profunda, una unión verdadera y una unión sincera. Esa unión que no tenemos entre los seres humanos, pero para con Dios tenemos que tenerla. Sincera, auténtica y verdadera. Dios conoce hasta los cabellos que tenemos. No podemos engañarlo. Porque nos conoce íntima y profundamente. Y nos llama a que nosotros a Él también le conozcamos íntima y profundamente. No que nos quedemos con las viejas enseñanzas que hemos recibido, sino con renovadas enseñanzas y un renovado aprendizaje. Porque la vida cristiana, además de ser conocimiento, entendimiento, sabiduría, también es renovación permanente, renovación de nuestro interior. No podemos quedarnos con lo que hemos aprendido o conocido. Hay bellas cosas y nuevas cosas para escudriñar, para conocer y que nos permiten gozarnos de estar en la presencia de Dios. Si no nos gozamos en estar en la presencia de Dios, si nos aburrimos y lo tomamos como una obligación y un compromiso, y no como una necesidad de estar con Él, nuestro cristianismo es hueco y vacío. Y me voy a tomar de las palabras de Pablo en Colosenses 2:1, que dijo, porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros. ¿Y cuál era la gran lucha que tenía Pablo?
Es la lucha contra el enemigo, contra la oposición de Satanás. Es la lucha externa. Es la lucha cotidiana. Es la lucha por las dificultades de la vida. Miren la lucha que tenía Pablo en Colosenses 2:2. Para que sean consolados. Consolados acá tiene una connotación que quiere decir preparados. Sus corazones unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. O sea que la lucha que tenía Pablo era hacer comprender y hacerle entender a los cristianos de que la vida cristiana no es una religión vetusta que simplemente consiste en repetir lo que hemos aprendido. La vida cristiana es una unidad en amor, en el cual o en la cual la mayor riqueza es el pleno entendimiento para que podamos conocer el misterio de Dios, el Padre y de Cristo. Entonces lo que Pablo pretendía es que todos conocieran y tuvieran entendimiento de la vida cristiana. No hay vida cristiana sin entendimiento, vida profunda. Puede haber ritos externos, rituales, pero vida interna, interior, se requiere entendimiento. No la entiendes, no la entiendes, porque no quieres entenderla. Pero Pablo tenía esa lucha. No puede exigir algo que el hombre no quiere. Sí puede pedir y desear y anhelar y tratar de predicar el pleno entendimiento, no para que lo entiendan a él, para que conozcan los misterios de Dios el Padre y de Cristo. Si no, no los conoces. No los conoces. Y no vas a comprender un montón de cosas que pasan, que suceden, o decisiones que se toman porque no conoces el misterio de Dios, el Padre y de Jesucristo. ¿En quién? O sea, en Cristo, están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. La única forma de tener la sabiduría y el conocimiento y de entender las cosas es teniéndolo a Cristo. Porque todo ese tesoro está en Él. Como pastor estamos a veces haciendo o tenemos que hacer el papel odioso de exigir, de disciplinar. Es lo que nos corresponde, es nuestra obligación.
Y a veces no explicamos, porque los hermanos todos quieren, y que me explique por qué esto, por qué tomo esta decisión, por qué ese, y a veces no se puede explicar, porque no entendés los tesoros escondidos en Cristo, porque te falta vivir en Cristo. Vivís para vos y no para Cristo. Entonces es inútil. Es inútil abundar en explicaciones y pedirle al ser humano, al hombre, que razone, que piense o que entienda, que comprenda el motivo y la razón de una decisión. Porque siempre la va a entender carnalmente, humanamente, nunca espiritualmente, porque no tiene el tesoro precioso en su vida, que es esa unión con Cristo, esa unión en el Señor que da la sabiduría y el conocimiento espiritual para comprender muchas cosas que no entendemos. Entonces, para disfrutar al Señor, para disfrutar sus bendiciones, es necesario tener el entendimiento. Y para tener el entendimiento, es necesario tenerlo a Cristo. Si no lo tenés a Cristo, no tenés entendimiento, ni sabiduría, ni conocimiento. Y todo lo vas a interpretar mal. Y todo te va a caer mal. Porque tenés una visión distinta. Y ves las cosas desde otro lugar. Desde tu lugar. Y no del lugar de Cristo. Porque estás muy lejos de Él. Entonces, es necesario ese entendimiento para aplicar cotidianamente los principios bíblicos. Ahora, eso solamente es posible para aquel que está convertido. Por eso el mundo no puede entender muchas veces nuestra vida cristiana. No puede entender por qué postergamos muchas cosas para venir a alabar a Dios, adorar a Dios, escuchar la palabra. El mundo no puede entender el por qué nosotros amamos tanto a Dios. Porque tiene una visión desde otro lugar, desde otra posición. Porque no está en Cristo. Porque no tiene la sabiduría y el entendimiento que da Cristo en nosotros. Primera Corintios 2:14 dice, un versículo ya conocido por todos ustedes, el hombre natural, o sea, el que no está en Cristo, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Las cosas espirituales se disciernen espiritualmente. El que no sabe discernirlas espiritualmente siempre va a mirar las cosas desde el lugar de la carne y desde el lugar del hombre natural y no las va a poder entender.
Entonces, ¿qué sucede? Hay tristezas, hay amarguras producidas por la carne, por malos entendidos. Hay despecho, hay angustias. Porque no entendiste. No entendiste. No entendés los misterios del reino. Porque no sabes discernir las cosas espiritualmente. Si supiéramos discernir espiritualmente las cosas que comprenderíamos, entenderíamos, y los malos momentos que nos evitaríamos. Lo que a veces consideramos que es un acto de disciplina, de injusticia o un acto de exhortación o de un acto de exigencia. Es solamente una enseñanza de lo que tenés que comprender y no comprendes y no entendés. Y te amargás. A mí, porque yo siempre contra mí. No entendés. Porque mirás las cosas desde el lado natural y no desde el lado espiritual. Porque las pasiones y los sentimientos y los pensamientos humanos impiden escuchar la voz del Espíritu Santo, que te habla siempre. Solamente te preocupas por las cosas que perecen, por las cosas que no tienen valor, los que consideras que son ofensivas para vos porque sos el centro de la vida, porque Cristo todavía no llegó a ser el centro de tu vida. Entonces, ese lugar lo ocupa otro. Y ese otro se llama el yo. Entonces, el hombre natural no entiende. No lo va a entender. Juan 15:15 dice, os he llamado amigos, porque os he dado a conocer todo lo que he oído de mi Padre. Cuando estamos unidos a Él, cuando tenemos entendimiento espiritual, ese amigo se manifiesta contándonos todas las cosas y te explica y te enseña todas las cosas, eso que vos no escuchás o no querés entender. Él te lo explica todos los días, te enseña todos los días. Entonces, la lucha de Pablo era, ¿cómo hago para que entiendan? Y después de siglos, sin querer compararme con Pablo, ni mucho menos, yo puedo decir también que mi lucha también muchas veces es, ¿cómo hago para que entiendan? Es la vida espiritual. Otra dimensión distinta a la natural en la que muchos cristianos incluso también están. Entonces, ¿qué significa vivir en el Espíritu? Significa permitir que el Espíritu Santo
que mora en tu interior tenga preeminencia y sea escuchado y obedecido. Para eso hace falta humildad. Porque cuando pensamos que tenemos la verdad y que los equivocados son los otros, es porque no tenemos esa humildad y lógicamente tampoco tenemos el conocimiento y el entendimiento divino. Romanos 8:5 dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, piensan en sí. Piensan en, me han ofendido, me han rechazado, me han marginado, me ha dolido, yo, ¿qué habré hecho mal? Carne, un asadito. Los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Por eso son dos visiones distintas que nunca la vas a entender. Yo muchas veces suelo decir a los hermanos que hablo chino yo, y sí, para ellos es chino. ¿Lo entienden? Para algunos, por supuesto. ¿Y por qué? Y bueno, porque Cristo no está en su vida. Digamos, son religiosos, tienen una vocación de estar cerca de Dios, pero le ponen un límite, no le dan todo el lugar. El hombre natural es muy orgulloso, no le puede decir nada. Hasta lo que no es ofensivo lo toman como una ofensa, porque se apoyan en su conocimiento natural. Como dice el mismo Pablo en Efesios 4:18, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay y por la dureza de su corazón. Entenebrecido, endurecido el entendimiento. ¿Y por qué? Y porque son ignorantes. ¿Ignorantes de qué? Ignorantes de Dios, no lo conocen a Dios. Y no lo conocen a Dios porque son duros de corazón. Entonces, lo relevante de todas estas palabras es que la vida cristiana es mucho más que un acto religioso o un acto externo. La vida cristiana es profundidad, es entendimiento. Y el entendimiento solo lo da Cristo. Entonces, lo más importante para un cristiano es conocerlo bien, cada vez más profundamente a Jesucristo nuestro Señor. Y practicarlo y vivirlo con profunda convicción. De esa manera vamos a tener la posibilidad de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Porque ese es el tesoro precioso en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Sin Cristo no hay sabiduría. Yo veo
muchas veces a hombres prominentes, llenos de sabiduría intelectual, filósofos, médicos, pensadores. En televisión vemos que hay gente muy culta, pero no lo tienen a Cristo. Y en las cuestiones espirituales, cuando incursionan en las cosas espirituales, vemos que son ignorantes. Porque no tienen en su vida el tesoro precioso de la sabiduría y del conocimiento, que se llama Jesucristo. Cristo es suficiente para nosotros. Tenemos que aceptar que no necesitamos más nada más que Cristo. Él es el gran misterio de la piedad. Y así se podrá entender que Dios fue manifestado en carne, que fue justificado en el Espíritu y que fue visto de los ángeles. Sin discernimiento espiritual no hay posibilidades de entenderlo de la manera que Dios quiere que lo entendamos. El Dios encarnado habita en vos. Él es todo. Él es suficiente por sí solo. No necesita ningún complemento. Esa es la nueva vida en el Espíritu. El Espíritu Santo restableciendo en nuestro interior la comunión con Dios. Que Dios nos ayude a comprenderlo. Amén.